Tiempo con la palabra. Estamos hablando de tiempo. ¿Cómo cambió el tiempo, no? Hasta hace un rato teníamos temperatura agradable, ya anoche dio vuelta el clima y se transformó, volvió el invierno y así son las temporadas. Vio que hay temporadas de verano, temporada de invierno y también la vida se trata de temporadas. Así que en esta tarde vamos a estar hablando precisamente de eso, ¿no? De las temporadas que puede tener la vida. Y así como cuando estamos en invierno, nos preparamos para la temporada de invierno, nos preparamos para el frío, empezamos a sacar la ropa que tenemos guardada de invierno, ¿no? Nos preparamos para los días de llovizna, los días de mucho frío. Lo mismo nos pasa cuando vienen las temporadas de vacaciones, ¿no? Nos preparamos para descansar, estamos gozosos porque empezamos a sacar la ropa de que vamos a llevar a las vacaciones, ¿no? La ropa para la playa y todo eso. Pero podemos ver que en los tiempos, que en todos estos tiempos van transitando, y ustedes no sé si se dieron cuenta, pero vieron que los tiempos se están acelerando. ¿No les pasa a ustedes que los días es como que son más cortos, que las semanas son cortas? Cuando nos damos cuenta ya estamos mitad de semana. Si nos ponemos a fijar, parece que hace poquito fue Año Nuevo, que estuvimos brindando por este 2017, y ya estamos más de mitad de año. Estamos empezando ya prácticamente agosto, ya cruzamos la mitad del año y podemos ver eso, ¿no? Que los tiempos se están acelerando. Vemos que los tiempos se acortan, ¿no? Y también en los tiempos de Dios las cosas van cambiando y también se están acelerando en las cosas de Dios los tiempos se acortan. Sabemos que la venida de Jesús está muy cerca, que es muy pronta, que ya está, que Jesús ya está a la puerta, ¿no? Y que por eso es que también los tiempos se van acelerando. Los tiempos cambian, los tiempos quizás sean cortos, ¿no? Pero dice que también la palabra de Dios habla de los tiempos y dice de que también los tiempos, al irse acortando, las cosechas serán más rápidas, ¿no? Y que una vendimia no va a haber terminado cuando el fruto ya está listo para la siguiente cosecha, ¿no? Y podemos buscar en la palabra. Le invito a que abra su Biblia. Vamos a empezar a desarmar la palabra que el Señor ha traído en este día y vamos a buscar en el libro de Amós. Amós capítulo 9, versículo tiempo, y ahí podemos ver, ¿no?, lo que habla la palabra del Señor. Capítulo 9, versículo 13. Cuando lo tiene usted me dice amén. Amén, gloria a Dios. Amén. Amós 9:13. 9:13. Amén. Me dice, hermano, cuando lo tiene y estamos leyendo. Dice: llegarán días en que no habrán terminado de cosechar cuando ya estarán sembrando. No habrán terminado de pisar las uvas cuando ya estarán sembrando. De los montes y colinas bajarán manantiales de vino. Acá el Señor está hablando, ¿no?, de un aceleramiento de los tiempos. O sea que vemos que de pronto todo esto fue ya escrito en los tiempos. O sea que estaba, digamos, preparado para que así fuera, para que los tiempos se agilizaran, se acortaran. Dice que temporadas, días y horas, los seres humanos hablamos de tiempo y muchas veces nosotros nos preocupamos por el tiempo, buscamos aceleración de los tiempos, pero tenemos que recordar también que la palabra habla de que todo tiene su tiempo, todo tiene su momento y no es lo mismo estar en una temporada a saber que nos llegó la hora.
O sea, que estamos en un proceso, ¿no? ¿Cuántas veces empezamos a ver que entramos en un proceso, que entramos en una temporada que por ahí de pronto no nos es favorable y vienen esas épocas malas, ¿no? Pero así como sabemos decir, ¿no? El dicho y conocido y viejo refrán que dice, ¿no? Llueve sobre mojado, porque a veces no estamos bien y encima parece que todo viene para peor. Y se complican las cosas, pero déjame decirte en esta tarde que se abre una nueva época, que se abre una nueva temporada de bendición. Estamos proclamando en esta tarde de que viene una nueva temporada, una temporada de bendición, una temporada donde habrá tanta puerta abierta que no vamos a saber por cuál puerta podemos entrar. El problema no va a ser que no tenemos algo, sino que no vamos a saber qué hacer con todo lo que tendremos. Esa es la declaración que vamos a hacer en esta tarde, que viene un tiempo nuevo, una temporada nueva, una temporada de bendición, una temporada en la que debemos pedir sabiduría para administrar todo lo que nos va a venir. Porque ya hemos pasado por proceso de desierto, por proceso de tristeza, por proceso de lágrima. Ahora vienen los tiempos buenos, los tiempos de regocijo. Amén. Que el Señor nos dé la sabiduría, como decía, de poder administrar todo lo que va a venir con bien para nosotros, porque está viniendo este nuevo tiempo, hermano. Usted en esta tarde tiene que tomar esta palabra, tiene que creer que viene un nuevo tiempo a su vida. ¿Cuántos creen que viene un tiempo nuevo? Amén, gloria a Dios. Ahora viene nuestra hora. Digan esta tarde, ahora llegó mi hora, aleluya, llegó mi hora. Ha llegado la hora de la cosecha. Ha llegado la hora de la bendición, hermano. Llegó el día y la hora para nacer, para florecer. Gloria a Dios. Y también está en la palabra. Vamos a buscar Mateo capítulo 24, versículo 22. Y ahí también habla, ¿no? Del tiempo, de las temporadas. Palabras que confirman todo lo que estamos hablando en esta tarde. Mateo capítulo 24, versículo 22. Y dice, y si aquellos días no fuesen cortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. No te desesperes, hermano, no te desesperes. No es solo la temporada, sino que llegó el día. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos creen que llegó el día de la bendición? Quizás muchos han estado proyectando muchas cosas, ¿no? ¿Cuántos sueños tenemos ahí que venimos postergando, ¿no? Y proyectamos, pero no se nos están dando, ¿no? Y de pronto empezamos a desahuciarnos, como quien dice. Quizás hasta este día venías pensando que ya no se iba a hacer realidad ese proyecto, esa empresa, quizás ese ministerio que tenés, ¿no? Pero el Señor te dice en esta tarde que llegó la hora de que nazca tu proyecto, que nazca tu sueño, que nazca la empresa que querés comenzar, que nazca el ministerio para el que el Señor te ha llamado. Que llegó la hora de que algunas situaciones mueran y que nazcan otras, o que resuciten quizás. Amén. Es un tiempo de cambios. Debemos estar atentos en esta tarde. Debemos estar atentos para poder entender que es tiempo para cosechar. Amén. Llegó la temporada. Llegó el día en que comencemos a recoger nuestros frutos. Que el Señor ha recogido cada una de nuestras lágrimas, esas lágrimas por las que tanto sufrimos y lloramos. Bueno, hoy el Señor nos las está devolviendo en gozo. Qué bueno es nuestro Padre. Dios
no mide el tiempo en forma lineal. El tiempo de Dios es otro tiempo. Sabemos que nosotros nos movemos en un tiempo cronos, pero los tiempos de Dios son tiempos kairos, son tiempos diferentes. Y en el libro de Pedro, en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo del 8 al 9, el Señor habla y dice: mas, oh amado, no ignores esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, y no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Acá podemos ver que la palabra es clara, ¿no? Algunos creen que Dios está retardando su palabra, su promesa de volver, pero Dios no tiene nada retrasado. Dios tiene el control de los tiempos, y quizás si lo está demorando es precisamente para eso, ¿no? Para que aquellos que aún todavía no han conocido la luz de Cristo puedan ser alcanzados. Hasta en eso es grande su misericordia. Él no ve los tiempos como lo vemos nosotros. Nosotros necesitamos respuestas en nuestro tiempo. ¿A usted no le pasa? ¿No es que es ansioso? Yo era una persona súper ansiosa. Quería todo para ayer. Pero tuve que aprender, tuve que entender que las cosas son en los tiempos de Dios. Y que cada cosa que ocurre en nuestras vidas es porque el Señor lo ha permitido, porque bien dice la palabra que a los hijos de Dios todas las cosas ayudan a bien. Amén. Como decíamos, sabemos que Él se mueve en dimensiones diferentes. Un año, decía, puede ser un día o viceversa. El tiempo habita en Dios y no al revés. O sea, Dios no habita en los tiempos. Él no tiene tiempo. Él no vive tiempo. Él es el tiempo. Amén. Es importante comprender por qué nos ayuda esto a dimensionar esta temporada que se está abriendo. Es importante entender eso, que Dios no habita en el tiempo, que el tiempo habita en Dios. Tenemos que entender que la percepción del tiempo de Dios para manejar nuestra ansiedad y desarrollar nuestra paciencia tiene que estar basado en Él. Como decíamos recién, ¿no? No debemos correr ansiosamente por aquello que queremos y proyectamos. Tenemos que confiar que en el tiempo de Dios el Señor nos lo va a entregar. Amén. Según nuestra percepción limitada, pensamos que Dios está tardando muchas veces. ¿No le ha pasado a usted, mi hermano, que piensa, ¿no?, que Dios se está demorando? Dios no responde. Estoy orando por esto, pero no veo respuesta. El Señor se está demorando. Y empezamos a decir: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a vivir en esta situación? ¿Hasta cuándo voy a estar en esta angustia? No, pero pensamos que Él no nos está escuchando, que Él se está demorando, que está tardando. Pero no es así. Porque para Él, como decía la palabra recién, 1000 años son como un día. Así que tenemos que esperar. Aunque quizás no comprendamos lo que va a suceder o por qué está sucediendo, tenemos que saber esperar, porque la palabra también dice que los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán. Las promesas del Señor son así, y no tenemos que tenerlo por tardanza. Tal vez nos desesperamos y quizás justo cuando estamos por darnos por vencidos, cuando estamos por decir: bueno, basta, ya está, me rindo, cuando estamos por dar el portazo, puede ser que lo que estamos esperando entre por otra puerta. Así que tenemos que ver que hay muchos ejemplos en la palabra de Dios, en la Biblia, donde habla, donde hasta el mismo Jesús respetó
los tiempos. Fíjense ustedes cuando fue la resurrección de Lázaro. Ese es un buen ejemplo de la dimensión del tiempo de Dios. Dice que las hermanas habían mandado a llamar a Jesús para que le sanara. Y Jesús sabía que su amigo lo esperaba, que su amigo estaba enfermo. Imagínense ustedes en la situación. Quizá usted tiene su amigo enfermo, lo mandan a llamar para que le ore, y usted ¿qué hace? Es su amigo, corre, así sea a la madrugada, va a cualquier hora. Pero dice que Jesús tenía un plan, sabía que había un plan de milagro, un plan de resurrección, y para que pudiera mostrarse la gloria de Dios, Él no recurrió enseguida, no fue en el momento en que fue llamado. Dice que demoró unos días en ir a donde estaba Lázaro, y cuando llegó ya había pasado lo peor. Ya Lázaro estaba muerto, ya para el hombre, para la humanidad, no había más nada que hacer. Es más, dice que cuando se acercó Jesús, que venía llegando, dice que una de las hermanas le dijo: Señor, te has tardado, te has demorado, ¿no? Pero Jesús permitió que esto pasara para poder ver la manifestación de la gloria de Dios. Porque dice que estas mujeres estaban rodeadas de sus conocidos, de sus amistades, de las amistades de Lázaro, gente que no creía en Jesús, que no lo veía como el Mesías, y que solamente pudieron entender quién era Jesús cuando vieron a Lázaro salir de la tumba. Entonces era necesario que Lázaro pasara por esa situación para que la gloria de Dios fuera manifestada. Amén. Tenemos que saber que Dios había preparado ese plan a través de Jesús. Había que demostrar que Él era la resurrección y la vida. El plan de cosecha del Señor, tenemos que saber nosotros que siempre es mejor que cualquier plan que nosotras podamos poner por obra. Tenemos que saber que nuestros planes pueden ser muy lindos, muy buenos, muy potables, muy fiables, pero los planes de Dios son perfectos. Así que tenemos que aprender a confiar. Tenemos que confiar. El tiempo es un misterio. Y nosotros no podemos intentar resolverlos. Fíjense, si usted busca, le voy a invitar a que busque 1 Corintios capítulo 15. Ahí vamos a ver, ¿no?, que habla también del tiempo. Capítulo 15, 1 Corintios capítulo 15, versículo del 51 al 53. Amén. Podemos ver ahí que dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando le creemos al Señor, las cosas pueden suceder, como dice esta palabra, en un abrir y cerrar de ojos. La fe en el tiempo de Dios va contra la inteligencia natural. Tenemos que usar nuestra mente espiritual para poder discernir los tiempos de Dios. Es necesario que nosotros nos entreguemos a su servicio, sin condición, sin contrato, sin límite de tiempo, sin ninguna duda. Mira, hay gente que le pone tiempos a Dios.
Hay gente que dice no, o le pone etapa. No, yo voy a la iglesia, pero no voy a trabajar más, porque yo ya trabajé un montón, yo ya serví, ya trabajé, un montón de años, estuve en tal o cual ministerio. Y ya se creen jubilados de Dios. Pero el Señor no lo ha jubilado. Entonces tenemos que entender eso, ¿no? Que tenemos que entregarnos a un servicio sin condición, sin contrato y sin límite de tiempo. Otro ejemplo es que podemos ver en la Biblia, hablando de este tema, es el milagro de la pesca. Y ahí en esa palabra vamos a ver variados y valiosos detalles. Vamos a buscar ahí en el libro de Lucas, en el capítulo 5, versículo del 1 al 7. Amén. Lo tiene me dice cuando lo tiene. Lucas capítulo 5, versículo del 1 al 7. Gloria a Dios. Amén. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, se me cruzó la lengua. Junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Jesús predicaba, sin embargo, Pedro y los otros pescadores se habían dedicado al trabajo y no a escuchar la palabra. ¿No te suena familiar eso? ¿Cuántas veces, no? Nos dedicamos al trabajo y no a escuchar la palabra. ¿Cuántas veces nuestra ansiedad por ver el fruto económico, por ver la provisión, nos han alejado del Señor? Y porque justo tengo que trabajar el domingo, que es el día de la reunión. Entonces, podemos ver que Jesús le da instrucciones que Simón cuestiona, porque él era pescador y había estado trabajando toda la noche, se había esforzado ahí trabajando toda la noche y quizás, y seguramente, no iba muy bien su economía y tenía que llevar, ¿no? Tenía que producir para su familia. Pero vemos que todo el esfuerzo que hizo de estar toda la noche ahí con las redes no había dado frutos. Pero si eres de los que no escuchan la palabra porque estás trabajando, te digo que se te irá el afán y vendrán los peces cuando des al Señor el primer lugar en tu tiempo. Qué importante es poder entender esto, ¿no? De que el Señor tiene que ser primer lugar en nuestra vida, en nuestro tiempo. Que no importa cuánto trabajemos, primero es la palabra y después la bendición. Primero es la palabra y después son las ventas. Porque de tus ventas no sale palabra de Dios, pero de la palabra de Dios sí pueden salir tus ventas, ¿o no? Entonces tenemos que saber que Dios
nos va a bendecir, pero tenemos que darle prioridad. Amén. Ellos, acá, estos pescadores, estaban en temporada de pesca. Estaban en la época ideal para lanzar las redes y pescar, pero dice que no había llegado su hora, porque estuvieron toda la noche y no consiguieron nada. Por eso es importante que nosotros esperemos nuestra hora, para poder pescar en abundancia. Hermano, en esta tarde quiero decirte que llega la hora de que revienten las redes, así como reventaron las redes de estos pescadores por tantos peces. Esta es la temporada del reviente de nuestras redes. Nos llegó la hora, así como le llegó a Moisés, a Josué y a cada uno de los líderes y de que vemos en la palabra de Dios, ¿no? Pero tenemos que saber algo, que primero tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia, y que entonces todo lo demás será añadido. Pedro logró en un minuto lo que no había logrado en toda la noche con su propia fuerza. Todo sucede en el tiempo del Señor, hermano. Si obedecemos, veremos maravillas. Por eso es mejor atender a la palabra de Dios y obedecerla. Lo demás sucederá en el tiempo correcto. Por eso, como yo decía con Marianela hace un rato, el Señor tiene sus tiempos. Y quizás hubo tiempos en los que en este lugar había muchas personas. Hubo temporadas en las que muchas personas estuvieron, comieron, crecieron. Y hoy van a dar frutos. No importa que den frutos en otro lado, porque nosotros sembramos en el reino. Amén. Y el Señor en esta palabra me hacía que primeramente siempre digo, la palabra del Señor es para nosotros, personalmente es para mí primeramente. Y el Señor me hablaba en este día con esta palabra. Me decía que hay épocas, que hay temporadas. Fíjense, hay otra historia, la historia de Sansón. Sansón terminó en prisión al descubrir el secreto de su unción a Dalila. Cuando le mostró a Dalila cuál era el secreto de su unción, ahí terminó en prisión. Fue el hombre más fuerte del mundo, pero su mejor temporada no logró hacer para Dios lo que hizo en su peor época, cuando fue humanamente derrotado. Vamos a buscar ahí en Jueces, si quiere, Jueces capítulo 16, versículo 30. Podemos ver que su mejor época fue cuando fue derrotado. Dice, y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante toda su vida. La temporada es una cosa, pero el día es algo diferente. Sansón tuvo su mejor día en su peor temporada. Logró más en un solo día que lo que había logrado en toda su vida. Y lo hizo cuando estaba a merced del enemigo, cuando había sido capturado, cuando era el hazmerreír del rey, que luego de ser un campeón, admirado de hacer lo que quería y como quería, terminó destruido. En esa mala temporada vivió el mejor día para el Señor. Por eso en esta tarde, mi hermano, quiero decirte que en tu peor temporada Dios puede darte el mejor
día de tu vida. Y esa es la palabra que el Señor me daba en este día para mí. Me decía, en tu peor temporada, cuando crees que en tu ministerio se va decayendo, el Señor te va a dar el mejor día de tu vida. Aleluya, dije. En la peor temporada de tu ministerio, el Señor te va a dar el mejor día de cosecha. Y yo lo creo, yo le creo al Señor. Por eso podemos ver que los ojos de Sansón no lo vieron, porque se los habían sacado, pero el Espíritu Santo lo dejó escrito, porque de esta forma se manifiesta la gloria del Señor. Quedó escrito hasta nuestros días. Amén. Sus ojos no lo pudieron ver, no pudo ver lo que había hecho para el Señor, pero aún hoy su historia es nombrada hasta en la actualidad. Para Jesús, la crucifixión también parecía ser su peor temporada. Fue traicionado, estaba desnudo, lastimado, humillado, pero fue su mejor día, porque cumplió lo que había venido a hacer, cumplió con su ministerio y dio el paso definitivo para alcanzar su victoria. Por eso tenés que saber, hermano, que un mal día no te arruine tu temporada. Y que una mala temporada no evite que te prepares para tu mejor día. Amén. Siempre tenés que esperar el buen día en tu temporada. Por eso en esta tarde declaramos que hoy se abre una nueva temporada. Que llegará el día y la hora. Así que si estás pasando por una mala temporada, te aseguro que llegó el buen día. Así que toma esta palabra, que en la peor temporada tenés que buscar siempre primero su palabra, luego lo demás. Aprendamos las prioridades, aprendamos que Dios es primero y que sin la palabra de Dios lo demás no funciona. Sin palabra no hay pesca, hermano. Sin palabra no hay pesca. Por eso declaramos que en este año es el año de las agradables sorpresas. Es el mejor año para tu vida, para tu familia, para tu ministerio. Así que aquello que estabas esperando, declará que esta es la temporada en que comienza a verse hecho realidad. El Señor en esta tarde, como les dije antes, me hablaba a través de esta palabra. Me hablaba porque cuando empecé a preparar esta palabra, el Señor me dijo, en la peor época de tu grupo se van a convertir muchos. Si Jesús pudo llenar una barca de peces, puede llenar una casa de ovejas. Se va la angustia por las malas temporadas y viene el gozo y la expectativa del mejor día. Es temporada de cosecha, mi hermano. Es temporada del mejor día que viene para ti. Por eso en esta tarde te invito a que puedas repetir una palabra profética junto conmigo. Que puedas decir en esta tarde, me comprometo con tu palabra, mi vida, mi familia, mi trabajo, mi llamado están comprometidos 100% con tu palabra. No me perderé ninguna palabra, la tomaré y en la peor época tendré mi mejor día. Amén. En el nombre de Jesús, que esta palabra pueda ser motivacional para impulsarte a creer que viene un nuevo tiempo. Así que yo no sé por lo que estás pasando, yo no sé cuáles son las pruebas que estás atravesando. Puedo decirte que el Señor está preparando en cada uno de ustedes un guerrero,
una persona de coraje, una persona que se va a levantar y se va a afianzar a la palabra y va a decir, me tomo de la palabra, me tomo del Señor, le creo, yo le creo a Dios en esta tarde y declaro que mi casa y yo serviremos a Jehová, declaro que mis finanzas se abren, que en esta hora el enemigo tiene que soltar lo que me robó, que me devuelve en gozo cada lágrima derramada. Yo te animo, iglesia, a que te pongas de pie. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que esta palabra pueda impulsarnos a cada uno de nosotros a presentar delante de Él aquellos sueños quizás postergados, aquello que ya hoy quizás te das por vencida, si no insisto más, ya no sé más dónde ir a buscar una palabra del Señor, ya no sé más dónde buscar una respuesta para mi vida. El Señor te está diciendo, hoy comienza tu nueva temporada. Padre amado, gracias Señor por esta palabra, gracias porque has traído luz sobre nuestras vidas, Señor, porque esta palabra nos da fuerza, Señor, nos da esperanza, nos ayuda a creer, Señor. Queremos creer en ti para que tu justicia nos alcance, Padre, así como Abraham te creyó y le fue dado en justicia, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, yo te pido en esta tarde por cada uno de mis hermanos. Tú le conoces, Señor, tú conoces cada situación, tú conoces cuáles son sus problemas, Padre. En el nombre de Jesús, yo te pido que en esta tarde, Señor, tú abras puertas, Señor, donde están cerrados, Señor. Que tú limpies caminos, Señor, donde están cerrados los caminos, Padre. Que esos sueños que estaban muertos, Señor, en esta tarde sean resucitados, así como Lázaro, Padre. En el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que esta nueva temporada sea de bendición para cada uno de ellos, Señor. También te pido, Señor, en especial manera, que ellos puedan, Señor, buscar cada día de ti y de tu presencia, que puedan ponerte en primer lugar, que puedan entender que sin ti no somos nada. Te damos toda la gloria, toda la honra, Señor, en este día.